Buenos días compañeros, mi nombre es Juan Martín Mosqueda. Esta semana nos ha tocado leer un poco y entender acerca de la tabla periódica. Por cuestiones de tiempo vamos a tratar de ir viendo de manera general muchos de los conceptos que estamos tratando de analizar. Entonces, para empezar vamos a ver una foto de nuestra tabla periódica. Esta fue descrita en un principio por un químico muy importante que se llama Mendeleev. A él es el que se le atribuye la creación de la tabla periódica. Esta como tal no es exactamente la que él hizo porque se han ido descubriendo muchos elementos después de él, pero la estructura sigue siendo la misma y pues eso es lo que vamos a ir analizando. Ahora mismo vamos a tratar de analizar lo primerito que vamos a ver es qué viene en cada cuadrito, ¿no? Entonces, cada cuadro de la tabla periódica nos va a ofrecer información. Las más sencillas van a venir de este modo. Las dos primeras letras o las letras grandes que van a aparecer van a ser el nombre o el símbolo de nuestro elemento. Algunas van a tener el nombre por abajo, algunas otras no lo van a tener. En este caso, este es de lo más sencillo. Va a ser símbolo, nombre, el número atómico, que ahorita vamos a ver por qué es relevante, y el peso atómico. También vamos a hablar un poquito de él más adelante. Bueno, ahora mismo vamos a ver una tabla un poquito más entretenida que nuestra tabla convencional. Y entonces vamos a ver esta. De primera mano nos piden que identifiquemos a nuestra tabla periódica por familias. Entonces al hablar de familias vamos a estar refiriéndonos a dos grandes grupos, en este caso los metales y los no metales. ¿Ok? Bueno, como todo vamos a meternos aquí, vamos a darle metales. ¿Sí? Y aquí nos van a aparecer ya solamente los metales en una tabla periódica. Vamos a quitarlo, le ponemos todos y ya vemos que es la convencional, la que habíamos visto ahorita en la diapositiva anterior. Si ves, aquí tenemos el hidrógeno, helio, litio, berilio, etcétera. Bueno, una de esas familias son los metales. Dentro de ellos, pues van a estar los alcalinos, alcalinoterrios y subsecuentemente para allá hacia todos, ¿va? Bueno, entonces, para su estudio Mendeleev analizó que de acuerdo a las características de los elementos podían estar agrupados en grupos. Y entonces al estar viendo que estas características eran parecidas, llegó a la conclusión de que pues iba a haber 8 grupos, ¿sí? En un principio él decía que este era el 1, el 2 de la tabla A, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esta es nuestra tabla B, que ya fue un poquito más hacia adelante, ¿va? Bueno, si lo vemos aquí lo vamos a ver en grupos, ¿sí? Seleccionamos uno de los grupos del 1 hasta el 8, por ejemplo este, y aquí nos va a aparecer uno, ¿eh? El 2, y todos van a tener características similares. Ponemos el 11, el 15, 17, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora también lo podemos ver por periodos, ¿sí? Por periodos sería en líneas, ¿sí? Ahorita vamos a poner uno si alcanzamos a ver, que serían los de la primera línea, sería el primer periodo. Estos comparten características parecidas, en este caso también, y en este caso también. ¿De acuerdo? Entonces, conforme vamos viendo, aquí ahorita les voy a explicar de bien a bien exactamente qué es lo que está pasando. Cuando nosotros vamos viendo los grupos, ¿sí? En un principio Mendeleev describe los niveles de energía y también habla de los electrones. Entonces, los grupos quiere decir que el grupo 1, en este caso hidrógeno, litio, sodio, potasio, ruidio, cesio y francio, todos ellos van a tener un electrón en su última capa de energía. Y por eso es que están agrupados en la misma línea. Subsecuentemente, los del grupo 2 van a tener dos electrones en su última capa de energía. Ya en estos de aquí, del 3 hasta el 12, hay algunos que son metales de transición interna. Aquí va a haber un poco de variación, pero el espíritu va a ser el mismo a partir del 13, 14, 15 y hasta el 18. ¿Sí? Aquí
podríamos decir que tienen 8, pero recordemos que en el primer nivel de energía solamente caben 2 electrones. Entonces, la conclusión a la que vamos a llegar acá es que hay 8 o el nivel de energía está lleno, ¿sí? Para poder incluir al helio. Pero si omitiéramos al helio, todos estos tienen 8 electrones en su último nivel de energía. Que posteriormente, conforme avancemos en la clase, vamos a ir viendo por qué es importante saber si tienen 1, 2 u 8. Pero bueno, la tabla periódica por sí misma nos ayuda a saber que el grupo 1 va a tener un electrón en su última, el 2 va a tener 2, a partir del 13, pues 3, 4, 5 y sucesivamente. ¿De acuerdo? También por ahí nos menciona que hablemos cuál es la importancia de conocer esta tabla periódica. Bueno, la importancia nos ayuda para entender cómo se va a comportar la materia y poder saber, por ejemplo, en el caso de, vamos a hablar del 14, ¿sí? En el caso del 14 vamos a entender que va a haber 4 electrones en su última capa de energía. Es decir, está a la mitad. Si ya cuando veamos más adelante vamos a ver que los electrones van a ayudarnos para saber cuál es la afinidad eléctrica de un elemento y lo cual lo hace propenso a unirse a otro. Entonces, la electronegatividad la vamos a medir, la tabla periódica nos ayuda a entenderla, ¿sí? Un elemento es más electronegativo conforme se ubique hacia la derecha de nuestra tabla periódica. Es decir, este de aquí tiene una electronegatividad alta y este de acá va a tener una electronegatividad baja, ¿sí? Entonces, de izquierda a derecha va a ir bajando. Ahora, todo eso nos sirve para saber la naturaleza de los compuestos. Ahora mismo no nos vamos a meter a hablar de uno por uno porque no vamos a acabar un video rápido. Pero esa es la naturaleza de lo que estamos hablando. También nos pide que distingamos entre química orgánica y química inorgánica. Bueno, de manera muy rápida, todos los compuestos que contengan carbono están dentro de la química orgánica. Y los compuestos que no contengan el carbono, esa va a ser nuestra primera pista, van a estar dentro de la química inorgánica. ¿Por qué es importante saber esto? Porque la fuente o la necesidad que tienen los seres vivos tiene que ver mucho con el carbono, ¿sí? Entonces, las azúcares, por ejemplo, son cadenas de carbono complejas y son las que requerimos para mantener esos niveles de energía. Entonces, los seres vivos requerimos de este tipo de compuestos. Por otro lado, también podemos saber que los elementos que tienen 5, pues son dañinos para la vida, particularmente el arsénico. La forma en la que el arsénico está construido nos hace un elemento específicamente que destruye la vida. En este caso, envenenarse con arsénico sería una cuestión muy, muy complicada, pero bueno. Aquí rápidamente eso es lo que podemos ver en nuestra tabla periódica. Les recomiendo que lean mucho, échenle ganas porque pues, esto parece fácil, pero me llevó muchas horas estarlo leyendo y poder explicarlo, así que esperemos que les sirva de algo mi presentación. Me dio gusto saludarlos a todos. Cuídense.